Hola, mi querido Heriberto, el general Agüel, ¿cómo te va? Pero muy bien, Pimpi. Aquí tratando de darle continuidad a una charla interrumpida Un- la vez pasada. sí, Y bueno, ahora para ponernos en sintonía de nuevo, vamos a largamos, tomar tres temas. exacto, Se nos agrega uno, que es la guerra en el Gran Medio Oriente, en la Franja de Gaza. exacto. Y vamos a darle la secuencia que traíamos. Primero la guerra rusa-ucraniana, luego pasamos a la guerra en Medio Oriente y luego hablamos al día siguiente de la elección del día de ayer, la primaria. Ujú. Bueno, Y ahí vamos a plantear qué escenarios tenemos por delante. bueno, tenemos que Bueno, meterle pata porque entonces ya largamos porque tenemos mucho. Métale, mi general amigo. ahí vamos adelante. Bueno, con referencia a la guerra que veníamos describiendo y comentando, eh, rusa-ucraniana. Nuevamente, allá, así como a nosotros nos llega cada primavera, allá les llega el otoño y el invierno. Y sabemos que en esa etapa la guerra de movimiento se paraliza, se entra a guerra de posiciones, porque la transitabilidad es muy difícil. Ahora bien, la expectativa que habían sembrado en particular los europeos y americanos con respecto a la contraofensiva ucraniana no ha tenido el resultado esperado, ni mucho menos, ¿no es cierto? Es decir, se chocó con una posición de defensa de 1.200 kilómetros de largo por una profundidad de 20 a 30 kilómetros, donde al entrar a ese espacio, entras a una picadora de carne, porque tenés todo tipo de armas con fuegos preparados, maniobras internas de una defensa móvil que te lleva a lo que se llaman zonas de muerte, en donde se deja entrar, se lo cerca al enemigo y se lo destruye. Quiere decir entonces que ha habido 5 intentos de contraofensiva en distintos puntos que a la vez recibieron contraofensivas contrarias para atraer tropas en esa dirección y luego volver a las posiciones iniciales. Quiere decir que prácticamente no hubo grandes diferencias a lo largo de todo el verano. Ahora bien, es evidente que hay una fatiga de guerra entre los europeos y los americanos, que son los que están manteniendo esta guerra que tiene un nombre clásico, que se llaman guerras by proxy, quiere decir guerras por poder. Los que quieren esa guerra tienen un apoderado que es Ucrania, que pone a los hombres que mueren y reciben el armamento y reciben el adiestramiento y la munición para poder sostener el esfuerzo de guerra. Ahora bien, ese esfuerzo de guerra es muy pesado. Pensá que ya el otro día, hace 2 semanas, el que vendría a ser canciller de la Unión Europea, que es un español, Sí. en una visita que hicieron los 24 cancilleres europeos a la capital de Ucrania, Kiev, eh, trataron de sostener la confiabilidad de los ucranianos en el sostén que los europeos y americanos van a hacer para sostener esta guerra. Y le anticiparon que el año que viene tienen previsto un presupuesto de 5.500 millones de euros. Ahora, 5.500 millones de euros no son nada. No En alcanza. este tipo no alcanzan. El costo de estas guerras es altísimo. Claro. Pensar cuánto cuesta un misil. Eh, Estados Unidos ya ha invertido en esta guerra 70.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Y, y los republicanos
están discutiendo fuertemente en la Cámara de Representantes, que es la que tiene que aprobar estos fondos, el entregar más dinero a esta guerra. ¿Qué se ha hecho en Estados Unidos? Biden ha hecho una propuesta a la Cámara de Representantes para que concedan un crédito para las dos guerras, con lo cual los obliga a no desdoblar el Las dos fondo. guerras te referís ahora a la A de la de Medio Israel Oriente, claro, que ya lleva, de que ya Rusia. lleva 2 semanas, Sí, y a la anterior, en en Rusia, el este, en Ucrania. claro, en Ucrania, en la frontera ucraniana-rusa. Exacto. Es decir, la fatiga de guerra está no en los ucranianos solamente, Ah, sino en los que sostienen financieramente y los a estas bolsillos de... operaciones Claro, claro. por poder. Bueno, este elemento tiene mucho que ver con las próximas elecciones también en Estados Unidos. En las próximas elecciones todavía el candidato republicano sigue siendo Trump. Y Trump, sabés vos que no es amigo de sostener una guerra, sino de buscar una solución inmediata. Y él encuentra que tiene la capacidad de diálogo como para poder conversar con los que están enfrentados y encontrar una salida negociada, es decir, volver al terreno de la racionalidad. Bueno, esta es la situación general de la guerra ruso-ucraniana. La vamos a dejar ahí. Hay algunos detalles que podríamos entrar a conversar acerca de los medios que se han usado, es decir, se están experimentando cuanta nueva arma existe, se la está llevando a ese frente para poder experimentarla. Eh, eh, Han ingresado en operaciones los famosos aviones modernos de Estados Unidos, los 35, y están pidiendo los F-16, los F-35 no creo que se los entreguen a los ucranianos, pero están pidiendo un refuerzo de F-16, que son los que a su vez vendrían autorizados por Estados Unidos a la Argentina. Están negociándose que lleguen Mira, también a nosotros, mira ¿no? vos. Por ya usados, Sí, sí. vendrían de Dinamarca. Bien, esta es la situación general allá en Ucrania, Rusia. Ahora bien, sorpresivamente, eh, un sábado al amanecer, Hamas, que es una organización terrorista sostenida por Irán, Exacto. pero organizada con palestinos en la zona de Gaza. Vos sabés que yo he vivido en ese lugar casi año y medio. He pensado muchísimo en estos días en la casita que yo tenía en la costa de Gaza sobre el Mediterráneo. Era la casa que alquilábamos a un egipcio, que se retiraron del lugar cuando eh, Israel ocupó Gaza. Ocupó Es decir, que yo claro. viví cuando la franja de Gaza tenía unos 200.000 habitantes, hoy tiene más de 2 millones, y estaba ocupada por Israel. Es decir, era una zona ocupada. Vivíamos normalmente tranquilos en Gaza, excepto en el mes de octubre, donde justamente a 100 metros de mi casa estalló una mina antitanque a corta distancia del Comando de Naciones Unidas en Gaza. Mirá. Vi cómo operaba el ejército israelí frente a este tipo de incidentes. En una hora no había rastros de la explosión de esa mina antitanque. A 10 soldados israelíes que estaban transitando por esa calle asfaltada en un camión. No quedó ningún vestigio de que haya habido ahí un incidente. Qué El maravilla. cráter que se abrió lo taparon
lo volvieron a pavimentar, echaron arena arriba y ahí no pasó nada. El cuidado que tenían con respecto de estos hechos que pueden aplastar a la psicología de la población. Claro, claro. Vos algo que Entonces, contaste la otra vez, me gustaría que lo repitieras, es que de la franqueza, porque hablábamos de que en las guerras lo primero que se pierde es la verdad de los así es. acontecimientos. Y vos me Sí, decías sí, que Israel dice la verdad. A ver, comentá un poco eso. sí, sí, yo comprobé que la población israelí es sumamente exigente con respecto del gobierno. Y eso lo está viviendo hoy día Netanyahu, que es el primer ministro, que tiene un severísimo problema interno de orden político. Ya lo traía de arrastre. Sí, venía. Ahora, yo te conté una anécdota porque me ocurrió a mí que una noche, en el lugar que yo me encontraba, el OP, el puesto observatorio verde, OPI Green, se produjo a corta distancia un encuentro de una patrulla egipcia que atravesó el canal en botes de goma y chocó con una patrulla israelí que por la noche caminaba por la costa contraria del canal. El canal tiene 150 metros de ancho. Sí, Y de ese combate resultaron 7 muertos, que yo al amanecer pude ir a contarlos, recorrer la zona, ver qué armamento se había usado y eh, los reuní a los muertos y me encontré que sobraba una pierna. Es decir, teníamos 7 muertos y una pierna. Bueno, a la media hora de estar yo ahí, apareció inmediatamente por llamado del oficial de enlace que me acompañaba a mí, israelí, el jefe del batallón que tenía ahí cerca un bloqueo, es decir, un shelter, una fortificación enterrada. Era un teniente coronel polaco de 25 años, paracaidista y comando. Yo era paracaidista ya, así que entramos en una conversación muy profesional, diríamos así. Y él se llevó a los muertos y a la pierna de los egipcios. Es sí, decir, en la sí. retirada habían dejado 7 muertos y una pierna. A la noche, yo siempre, mientras preparábamos la comida de la noche, éramos dos en el aislamiento total del desierto. Yo estaba con un sueco, escuchábamos Radio Jerusalén. Había una transmisión que se daba en un castellano muy antiguo, el ladino, que lo hablan los judíos de la diáspora en España y en la costa del Mediterráneo. Mira ¿Ah? que- Te voy a decir algunas palabras para que te des cuenta. Escuché esa noche. Nuestros muchachos lucharon hoy en el canal y quedaron 7 muertos y una pierna, tal como había ocurrido. Qué bárbaro. Comprobé que la información que se le daba a la población tenía una precisión total. Y a los egipcios, por ejemplo, le decían egipcianos, y a los de Claro. Marruecos, marrocanos. Es decir, era una expresión del castellano muy antigua que Muy yo antiguo. Mira vos. escuchaba y aprendía muchas cosas que después busqué en los diccionarios castellanos y los encontré como palabras muy anticuadas. Bueno, eso te lo decía Antes como, de que continúe, Heriberto, porque si no la gente se va a preguntar, se estará preguntando, yo lo sé, pero ¿en carácter de qué estabas vos en ese lugar yo todo este tiempo? era observador militar de Naciones Unidas. Había Perfecto. 4 argentinos del lado egipcio y 4 argentinos del lado israelí. Ah, Y compartíamos con 24 nacionalidades distintas los 15 puestos observatorios que teníamos en los 150 kilómetros de largo que tiene el canal, desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo. perfecto. Eh, Estábamos 6 días seguidos
en el puesto de observatorio, teníamos 3 días de descanso y volvíamos nuevamente al puesto de observatorio, siempre cambiando al compañero, que si podía ser un suizo, podía ser un español, podía ser un francés. La mayoría eran finlandeses y suecos. Esa era la mayoría que había ahí ya desde tiempos muy largos, desde el Ajá, tiempo de Hammarskjöld. Los escandinavos tenían ahí una participación muy grande en las tropas de paz. Bien, te recordaba esto porque la confianza de la población es la que sostiene a los hombres en la guerra. Y ahí la guerra empezó, Pimpi, en el año 48 y claro, sigue. Quiere decir que esa población, cercada por poblaciones árabes, musulmanas, sí, en aquel tiempo era muy pequeña, eran 2 millones de personas. Hoy ya están llegando a 7 millones los habitantes de Israel. En la franja de Gaza había 150 mil habitantes, hoy hay 2 millones. claro, He visto las fotografías por televisión de lo que hoy es Gaza, es totalmente distinto a lo que yo vi años 69 y 70. Estoy hablando de hace 50 años. claro. ¿Mm? Yo era capitán en actividad. Bueno, jamás inicia esta operación que no podíamos los profesionales de la guerra pensar que era muy fácil, porque las medidas que había adoptado Israel en la frontera tenían reaseguros De todo tipo. de tipo humano y de tipo tecnológico. Sí, Se señor. arrimaba una liebre o se arrimaba un gato Lo y entraban detectaba. a saltar las alarmas. La sala, claro. ¿Cómo podía ocurrir de que ahí habían ingresado por aire con parapentes, por tierra con bulldozer que rompieron todo y le abrieron el camino a los vehículos que venían con ametralladoras? Eran furgones o furgonetas o camionetas 4x4 con una ametralladora sobre un pivote, o vehículos de transporte personal que tenían blancos ya perfectamente establecidos. Por ejemplo, esa fiesta de 3.000 jóvenes que estaban reuniéndose de muchas nacionalidades como una fiesta que prometía orar por la paz. Y justamente la hacían en una frontera caliente. Bueno, hay 300 y pico de muertos, porque esos jóvenes huyeron a campo traviesa y Claro. los El corrían desierto. con los vehículos y claro, los cazaban en el desierto como si fuesen venados o O guanacos. liebre, lo que sea, Yo claro. he visto algunas grabaciones, realmente es una cosa escalofriante. Y por lo demás, el ataque se produjo sobre blancos puntuales que son los kibbutz, que son organizaciones agrarias en la zona fronteriza. Son kibbutz militarizados. Yo los he visitado. ¿Por qué? Porque uno de ellos, Mefalshim, que quiere decir Argentina, estaba compuesto por 34 familias argentinas. Me toca como oficial de enlace en el canal un capitán de ingenieros nacido acá en Moisés Ville, provincia de Córdoba. Entramos en una conversación muy amable, en castellano, por supuesto, era un Claro. argentino más. Y cuando volvíamos, cuando estábamos de regreso, me dice, ¿por qué no me venís a visitar al kibutz? Yo soy el secretario general. El secretario general del kibutz es quien comanda el kibutz, porque es elegido por voto por las 34 familias. Le dan la suma de poder público. Es decir, este hombre designa qué trabajo va a hacer cada uno de los componentes, trabaja todo el mundo, excepto los niños. De 1 a 5 años
desde la mañana a la noche están en escuelas del kibutz, no ven a la familia, comen a mediodía de la noche y recién vuelven a dormir a su casa. Los jóvenes de 12 a 17 años van al secundario. Hasta los 15 duermen en su casa. A partir de los 15 duermen aparte, en lo que se llama casa de solteros. Y ya están cada uno eligiendo qué pretenden hacer y luego el secretario de Kibutz los destina. Eh, la reunión donde yo conversaba con todos ellos cuando los visité, yo estuve la primera vez 3 días seguidos. ¿Por qué había interés por parte de este capitán de Moisés Ville que yo estuviera ahí? Porque él no era un profesional militar, Claro, pero era el claro, jefe militar del kibutz. claro, claro. Para que lo Tenía la asesores. obligación, Claro. tenía la obligación de hacer 2 ejercicios nocturnos por mes para la defensa del kibutz ante un ataque como el que ocurrió. Bueno, me llevó a la mesa de arena, me explicó cómo había organizado las cosas, me explicó cuál era el objeto de ejercicio y cómo se iba a realizar, en forma sorpresiva. Tocó la alarma a las 2 de la mañana y yo, ante esta situación, me puse en un lugar donde pude controlar qué es lo que se Eso, estaba haciendo claro. y al amanecer, cuando terminó el ejercicio, eran las 6 de la mañana, de 6 a 7 me tomé una hora para hacer la crítica del ejercicio, como profesional de la guerra. Bueno, a los 3 meses me llamó nuevamente y me dice, quiero que vengas para ver si corregimos todo lo que nos ha dicho. Y realmente habían corregido una enorme cantidad de cuestiones que para un militar es profesional eran básicas y que ahí no se tenían en cuenta. Claro, Ahora, estas personas tenían el armamento debajo de la cama, claro. todos, hombres y mujeres. Los únicos que no estaban armados eran los chicos. Hace tiempo, hará cuestión de 2 años, hubo robo de armas en los kibbutz. Y la decisión gubernamental fue retirarle las armas al kibutz. Los desarmaron. Una locura. Quiere decir que este ataque encontró a esta gente durmiendo y desarmada. Claro, Así que se produjo, por supuesto, una enorme cantidad de hechos vandálicos, ¿no es cierto?, que espantan al mundo. Ahora, a los de mi edad, y a los de tu edad probablemente también, que seguro. vivimos los, que vivimos los 70, sabemos que acá nos ocurrió algo muy parecido. Sabemos lo que es el terrorismo. Es la Seguro. búsqueda del horror, de Claro. aplastar al otro. Es decir, es una minoría que ataca a una mayoría Con el y la propósito de aplasta. producir el terror en la mayoría. Por Exactamente. eso es terrorismo. Paralizante. Claro, Claro, paralizante, ¿no es cierto? En este caso, lo que sí llamó la atención es que el Hamas, que hasta no hace mucho tiempo se lo conocíamos como una organización guerrillera que producía hechos aislados, hombres bomba, hombres, es decir, solitarios que producían un hecho en un colectivo o en una bomba que se colocaba en la puerta de un cuartel, etcétera, aparecen orgánicos con claro. una organización militar de 2.000 a 2.500 hombres. Sí, sí. Es prácticamente una pequeña brigada, son varios batallones organizados por compañías, las compañías por secciones y pelotones. Toda una organización que lleva tiempo, que Y, lleva adiestramiento. Y y que eso además, seguramente, además, Heriberto, muy importante, que superó al Mossad, la inteligencia, que es el Mossad bueno, que es el más ahí importante servicio de inteligencia del mundo, el mejor, mejor por dicho, lo según menos tengo entendido. se lo tiene catalogado como hombres de una altísima capacidad profesional, Exacto, porque el tema de la inteligencia es anticipar, claro, es
es hacerle ver al conductor, antes de que ocurran los hechos, lo que puede ocurrir, para claro, que éste reaccione. Y en este caso, pareciera que hubo algunos indicios, pero eran tan débiles y transmitidos en un momento donde hay una conmoción y una división interna en Israel. claro. Israel se mantuvo monolíticamente unido frente a todos estos enemigos. Cuando se entra en un periodo de paz prolongado, acordate que se firmó una paz primero con Con Egipto, Egipto, claro. después con Jordania, y ahora se estaba firmando Con Arabia con Saudita, Arabia Saudita, claro. que es el enemigo clásico que busca la hegemonía en el Gran Medio Oriente frente a Irán, Claro, que no son árabes, son persas, pero son musulmanes chiitas y los árabes son sunitas. Es decir, hay una enemistad religiosa, hay una compulsa religiosa por los lugares sagrados, pero además no hay una unidad racial. Unos son persas, otros son árabes. Han dependido de imperios distintos. claro. Y ahora pretenden ambos adquirir bomba nuclear y hegemonía regional. Cuando se observa esta aproximación, que ya estaba acordada, faltaba firmarlo nada más, Sí, y sí, ahora seguramente se va a firmar. Después de sí. todo esto, los sauditas seguramente la van a firmar al acuerdo con Israel. Ahora bien, Israel tiene un problema interno. ¿Por qué? Porque en la última elección, Netanyahu, que viene hace muchos años en el poder como primer ministro de un partido nacionalista, tomó alianza para retener el poder con los ortodoxos judíos. Oh, Estos ortodoxos hay dos ramas. Una rama que no reconoce el Estado de Israel. Le a la dice, pelota. esta no es la tierra prometida porque el Mesías no vino. Por lo tanto, yo no voy a ser decidido militar ni considero que este Estado existe. Esta es una posición que el resto de los judíos respeta. Esta gente no hace servicio militar. Y están los otros que sí aceptan el Estado de Israel, pero son fundamentalistas ortodoxos. Y cada vez que hay una búsqueda de pacificación, rompen la pacificación. Del otro lado existe exactamente lo mismo. Es decir, hay fundamentalistas musulmanes y hay fundamentalistas judíos. Y Claro. son los que normalmente dinamitan la posibilidad de la pacificación. Yo he ido a los campos donde estaban los palestinos que habían sido separados de sus propiedades y vivían en la franja de Gaza o en los cementerios del Cairo o en los cementerios de Beirut, donde los encontré. Hablaba con ellos. Los hijos se estaban organizando como terroristas Claro. para atacar justamente individualmente en la zona sur de Israel a los kibbutz. Y en la zona norte son los que van a terminar adhiriendo a el Hezbollah. El Hamas está conformado por palestinos desplazados de la tierra que ocupaban, Palestina. En cambio, el Hezbollah está organizado con eh, personas que son libaneses de origen. Son libaneses sunitas, enemigos de los chiitas. Y ambas organizaciones están apoyados financieramente por los persas, por Irán, la revolución de los ayatolas, que son los más duros
con respecto a este fundamentalismo religioso que rompe siempre la posibilidad de una paz, porque no aceptan tampoco los ayatolás la existencia del Estado de Israel. Buscan liquidar al Estado de Israel. Muy bien, estos son los hechos que están rodeando al conflicto. Ahora, ¿cuál es el tema delicado que en este momento tiene la conducción militar israelí? Han han convocado 300.000 reservas. Esas Sí, reservas vienen masivamente de los kibbutz, es decir, vienen de la producción de alimentos, claro, que han quedado sin mano de obra. Van a ir a buscar una guerra corta, porque una guerra larga trae un problema de carácter de sobrevivencia lógico. en Israel. Una población que vive en un espacio muy pequeño. Hay lugares de Israel que vos lo atravesás en media hora de auto, Claro, claro. de punta a punta. Entonces, teniendo en cuenta esto, frente al hecho de ese ingreso, de esa incursión, en donde tomaron más de 200 rehenes, que son los que tienen en su poder y son el elemento de negociación que tienen. Ahora, ¿qué van a negociar? Es lo que no sabemos. Mientras tanto, están cercados. La operación militar en una población de 2 millones de personas, hay 1 millón que ya lo han retirado. Ahora, ¿qué hacer con ese 1 millón de personas? ¿Quién los quiere? Egipto, yo le digo acá, que no vengan Claro. acá. Yo Nosotros no no nos puedo metemos. soportar 1 millón de personas. Claro, Dónde los metemos? Y los mandamos al desierto. Mueren de hambre y de sed, porque en el desierto no hay agua. claro. Y es un recurso escaso en toda la zona. Entonces, este es uno de los problemas. El otro problema que tiene el ejército es entrar a combatir en un lugar donde la población vive en altura. Es decir, son todos edificios de altura. Entrar ahí con blindados es entrar a una destrucción total del blindado, porque el blindado no tiene ojos. Hay que entrar con infantería, a pie. Claro. Combate casa por casa. Entrar ahí es entrar en una picadora de carne, porque el Hamas se sabe que ha tomado las tácticas del Hezbollah, que en la última guerra de hace unos años esperó el ingreso israelí y los combatió desde túneles. Desde el túnel, claro. Desaparecían por todas partes y por retaguardia. Tuvieron que retirar todos los blindados. Fue la primera derrota del Sahal, que es el ejército israelí, Claro, derrotado por milicianos altamente capacitados para una lucha táctica inédita. claro, Y claro, claro. se Salen sabe que Gaza salen de las ratoneras, de las es ratoneras, de las decir, cuevas, claro. grandes cavernas de las cuevas, exactamente. Han hecho solamente ellos conocen los caminos hacia donde Que es van. donde está atacando ahora Israel, ¿no? El problema es lo que se llaman las tropas, exactamente el momento de ingresar. En algunos lugares están limpiando, han encontrado inclusive armamentos en los arrabales. Ahora, entrar ya con los 300.000 hombres del cerco a la población va a traer un drama tremendo, un drama tremendo. Y además trae una preocupación enorme en el soldado que está ahí en la zona que espera y sabe que entra a una trituradora, plagada de campos minados, plagado de cuevas, y donde van a tirar desde arriba y desde atrás, Y aparecen de abajo, porque claro. van a sorprender. Claro, se Claro. llaman tropas que quedan atrás. Se van a abrir las tapas de los túneles una vez que ellos sobrepasen ese O sea, lugar. Los toman por atrás.
Es decir, hay un tema táctico sumamente difícil. Hay un tema político interno donde se le está pidiendo la renuncia al primer ministro. Claro, Hay un pedido de investigación de por qué la inteligencia no actuó adecuadamente. claro. Es decir, como ves, los problemas allí no No es faltan. tan fácil Y eso, ¿no? además, yo creo que la juventud argentina debería de lo que es una guerra asimétrica contra milicianos terroristas, que es lo que peleamos acá durante 10 años, en la década del 70. Claro, La juventud recibió un relato dado vuelta. Ahora verán las películas y escucharán los relatos de hombres argentinos que están allí relatando lo escandaloso que están viendo. Era lo que se vio acá claro, y que se olvidó. Y que exacto, se olvidó. Se demonizó al otro. claro. Y el otro estaba luchando, conmovido por el horror. Este es el problema de las guerras asimétricas. Fíjate vos que te dije que 2.500 hombres organizados trajeron la movilización de 300.000. Claro, claro. Que hoy están cercando este lugar y están en la espera, porque le han prometido que si entran, Irán reacciona. Entonces Estados Unidos tuvo que poner los dos Heriberto, principales. tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al Bien, corte, pero luego continuamos. No, no te me vas a pasar, que no te pase nada. Vamos al corte y continuamos. ¿cómo Ya, no? vamos al corte.